Entablar un diálogo que va a ser muy interesante, como lo es siempre, con Antonio Fratamico, politólogo. ¿Cómo estás, Antonio? Silvio Sacomay te saluda, muy bienvenido. ¿Qué tal, Silvio? Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha perfecto, ¿eh? Perfecto. ¿Vos me recibís bien? Impecable, Bueno, impecable. buenísimo, mejor así. Bueno, a ver, vamos a hacer hincapié en primer término, ya que yo soy un analista internacional de fuste, en lo que está aconteciendo en el estrecho de Hormuz, Ujú, porque Irán ha disparado misiles de advertencia a destructores estadounidenses que estaban ingresando al Golfo precisamente. correcto. Comentanos, por favor, cuál es el escenario que estás observando. A ver, eh, Irán lo que está haciendo es, según su criterio, defender su territorio, ¿no? Y decir, che, por acá no pueden pasar. Es una herramienta, esto, hablando con un lenguaje, digo, que podamos entender todos, ¿no? Digo, no, Sí, no me voy a poner en términos muy técnicos. Eh, pero básicamente Irán está diciendo esto, defendiendo territorio y diciendo, por acá ustedes no pasan. ¿Por qué hace esto? Porque entiende que esa es su mejor herramienta, ¿sí? Para ganar la batalla de la opinión pública. ¿En qué sentido? Eh, Todos sabemos que, o se ha mencionado en distintos medios, que eh, cuando Estados Unidos decidió avanzar sobre Irán, ujú, empezó a caer la imagen de Trump, sí, ¿no? Bueno, ¿por qué empezó a caer esa imagen? Y porque para todo el mundo subió el precio del petróleo. Entonces empezó a ser más caro cargar el combustible en nuestros autos. Tan sencillo como eso, ¿sí? Además, después, obviamente, hay grupos políticos que dicen que están en contra de determinadas cosas, ¿no? En contra de la guerra, en este caso, o en contra del avance sobre Irán. Después podemos ver la justificación de por qué tiene que Estados Unidos ir a meterse en Irán. Pero hay grupos en contra, siempre va a haber grupos en contra y grupos a favor. Los grupos en contra hacen mucho ruido y ¿qué es lo que pasa? Irán aprovecha esto, ¿sí? Y dice sobre el estrecho de Hormuz, vos no pasás porque es territorio que le pertenece a Irán, ¿sí? Y sí, eso de nuevo lo utiliza como una herramienta política porque sabe que si Estados Unidos no controla ese territorio, los petroleros, los barcos petroleros que pasan por ahí, de petróleo y de gas, no pueden pasar, ¿sí? ujú, Ellos lo que hacen es prohibir el paso. Y prohibiendo el paso, lo que están haciendo es cortar el acceso de cualquier país del mundo a petróleo y gas. El 20% de los barcos petroleros y de gas del mundo pasan sí, por ahí. exactamente. Esto hace que si Irán decide que no pasa nadie, eso significa que tenemos 20% menos de oferta Ujú, de petróleo y de gas, y eso hace subir el precio. ¿Y quién es el culpable de esto en la opinión pública? Estados Unidos. exactamente. ¿Sí? Sí, 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 sí. Entonces, Irán lo usa como una herramienta política. ¿Sí? Y Estados Unidos lo que dice es, vos no podés venir a controlar un lugar que tiene parte que son aguas internacionales, entonces no es todo tuyo, y puede pasar, ¿sí? Otros barcos. Eh, entonces, yo me voy a meter a controlarlo y a ofrecer la seguridad. Estados Unidos quiso generar algo así como una coalición de países junto con algún país europeo para ir a defender el estrecho de Hormuz y los países europeos le dijeron, no, no es No, mi guerra, es la tuya. exactamente. Sí, 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 la primera vez que pasa en la historia, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de países aliados como Gran Bretaña, como Francia mismo. Ujú. Sí, sí, sí. Es notable el escaso acompañamiento y que de hecho algunos países ahora están decidiendo juntarse, por decirlo de alguna manera, y para decir basta de el bullying de Trump. Me llama mucho la atención porque justamente muchos de esos países europeos son los que han visto una avanzada del mundo islámico por sobre el mundo europeo y Claro, adentro de sus países están sí, siendo conservadores, sí, ¿sí? Pero en el plano internacional no están
ejecutando lo mismo que ejecutan adentro de su plano interno. Es medio raro esa combinación. Sí, sí, sí. Ahora tienen una problemática fenomenal con el pueblo musulmán, que ya son Sí, ciudadanos europeos. tienen una gran problemática en términos de población. De ¿Por qué? población, en la Porque, tasa de nacimiento también. correcto, correcto. La población europea, digamos, el ciudadano europeo, vamos a llamarlo católico, de tradición occidental, eh, ha dejado de tener hijos y eso implica Sí, que la sociedad occidental europea está cayendo. Y la sociedad musulmana está creciendo de una manera está creciendo. colosal. Correctamente. Entonces eso implica que en el mediano o largo plazo muchas sociedades que hoy son católicas y con valores occidentales, por ejemplo, uno de los valores occidentales es el amor por la democracia, ¿no? En vivir en libertad, eso se puede ir terminando. ¿Sí? Por eso muchos países están tomando medidas ante esas cuestiones. Pero te decía, es extraño ver cómo países que toman medidas a nivel interno no acompañan a nivel externo Claro, esas decisiones. claro. Hay una contradicción fenomenal. Hay una contradicción importante, más todavía cuando justamente lo que estás tratando de defender es que el petróleo te llegue a tu casa, ¿no? Para Claro. poder refinarlo y venderlo y que la gente tenga acceso al combustible. Exactamente, Por eso exactamente. es una contradicción y esto, digamos, en términos políticos internacionales, complica un poco el panorama también para la presidencia de Trump. ¿Sí? Ujú, No, ujú. lo pone en aprietos porque pareciera como que está jugando solo. Tiene aliados, sí, pero no son todos los aliados que quisiera tener Trump. No, bajo ningún punto de vista, pero además, volviendo a los Estados Unidos, en su territorio, Donald Trump está teniendo inconvenientes a raíz de esta guerra, ¿sí? Bueno, ahora Ujú. estamos en una tregua que no sé hasta cuándo va a durar, porque viste que los Emiratos Árabes informó que interceptó misiles y drones lanzados desde Irán. Hay una tensa calma, me da la impresión, y una tregua muy frágil. Pero volviendo al tema de los Estados Unidos, ni siquiera algunos cuantos propios, es decir, del Partido Republicano, están apoyando esta embestida de los Estados Unidos contra Irán. Es cierto, ha tenido algunos contratiempos. Eh, Hay algunas personas, a ver, dentro de un partido, esto pasa en cualquier parte del mundo, digo, no todo el mundo va a coincidir con todas las políticas de un gobierno, ¿no? Claro, por supuesto. Eh, Ahora bien, la cuestión es si las expresamos públicamente y eso hace caer la imagen de tu propio gobierno o si las decís a puertas adentro, ¿no? Claro. Hay formas y formas de abordar los temas. Ujú, Eh, ujú. Digo, esto sí le está generando algún ruido a Trump y se está poniendo en duda de que la próxima elección la pueda ganar. Veremos a ver cómo son los próximos pasos que se dan. La realidad es que, como bien señaló Trump en su momento y como vos bien mencionaste, eh, acá lo que se está tratando de hacer es defender el paso de los buques petroleros, ¿no? Ujú. Para asegurar el suministro de petróleo al mundo entero, no es solo para Estados No, Unidos, por ¿sí? supuesto. De hecho, Estados Unidos es uno de los mayores productores de petróleo y tiene su propio petróleo, nada más que consume también del exterior. Ujú. Entonces, no es solo para Estados Unidos, es para todos. La cuestión es buscar los aliados correctos. Claro, seguramente. Ahora volviendo a lo que tiene que ver con Medio Oriente en sí y esta tensa calma en relación a la cuestión bélica que te planteaba con anterioridad, Donald Trump amenazó con borrar de la faz de la tierra a Irán si ataca buques estadounidenses. Y sí, 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 sí. A ver, ¿tiene el poder Estados Unidos para volar de la faz de la Tierra a un país? Sí lo tiene. Ujú. Eh, Podemos hacernos la pregunta si Trump sería capaz de tomar ese tipo de decisión. Yo creo que sí, pero antes de llegar a ese lugar, a ese punto,
habría advertencias. ¿Qué es lo que pasa, de nuevo, con este tema de dejar que pasen los buques petroleros y de gas? Aparentemente, por lo que hemos podido ver, estos buques estadounidenses lo que hicieron es volar 6 lanchas, aparentemente del régimen iraní, que estaban impidiendo el paso de otros buques, ¿no? O sea, lo que está haciendo Estados Unidos es dejar libre el comercio, ¿sí? Así es. Está defendiendo el libre comercio. Y los iraníes estaban impidiendo el libre comercio. ¿Con qué objetivo? De nuevo, que todos podamos tener petróleo y que el suministro esté al día para poder tener un buen precio del petróleo y que no se dispare el precio. Irán lo estaba impidiendo, Estados Unidos baja unas 6 lanchas o pequeños buquecitos, y ahora Irán dice: yo voy a responder ante esto. La respuesta de Estados Unidos es simbólica, pero es contundente, es decir, vos tocás lo mío y agarrate. La realidad es que ¿estamos en guerra? Sí, estamos en guerra. Claro, sí, comparto 100%. Y en ese sentido, más allá de este parate de la guerra que se menciona, este alto el fuego, la realidad es que el alto el fuego no pasa en la práctica, porque vemos que a veces no será Irán mismo, no será Irán como país, pero sí por medio de sus agrupaciones terroristas que están financiadas por el Estado de Irán, ahí sí deciden bombardear alguna parte de Israel, alguna parte de Emiratos Árabes u otras partes del mundo. Lo hacen muchas veces por medio de agrupaciones terroristas para decir: no, mira, yo Irán no hice nada. Sí, pero financia a esas organizaciones terroristas. Bueno, ahí está el tema. De nuevo, la cuestión es: Irán es un Estado que financia organizaciones terroristas. Muchas veces se escuda en que ellos no hacen nada, o sea, ellos no van a la guerra, quien va a la guerra es una organización terrorista. Sí, el tema es quién le da de comer a esa organización. Sin esa plata, ¿existiría esa organización y tendría ese poderío militar? Entiendo que no. Entiendo que no. La realidad es que no. Bajo ningún punto de vista. Ahora, con este bloqueo que está haciendo los Estados Unidos de Norteamérica para con Irán, ¿los está asfixiando económicamente? Particularmente no puedo hacer una opinión certera sobre esto. Sí puedo mencionar cuál era la esperanza de Estados Unidos en un principio. La realidad es que hay una gran parte de la sociedad iraní, ¿sí?, que está agotada del modelo iraní. ¿En qué sentido? Irán, antes de que gobiernen los ayatolás, era una sociedad libre, era una sociedad más occidentalizada, ¿sí? Libre en el sentido de que había libertad de expresión, en el sentido de que había libertad de comercio, ¿sí? Había muchas libertades individuales que hoy no tienen, y hay una sociedad que está despertando. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando vos sos joven y tenés acceso a una red social, por ejemplo, y podés ver que en otra parte del mundo una persona, como acá en Argentina, te voy a dar un ejemplo, acá en Argentina se dice que, o yo veo quizá alguna noticia de alguna agrupación de periodistas que dicen que Argentina está peligrando la libertad de expresión. No, al revés. En este país cualquiera puede decir cualquier cosa, ¿sí? Hay mucha libertad de expresión. El tema es que si vos sos periodista y agarrás e insultás a una autoridad, por ejemplo al presidente o a cualquier institución de la nación, y bancate el vuelto también, ¿no? Sí, eso está claro, pero de todas maneras lo que yo no veo bien, y no como periodista, como ciudadano, son los insultos, ¿sí?, del presidente, ¿sí?, para con los periodistas, insultos corruptos, asesinos no, eso le dijo a la gente de la izquierda, perdón, corruptos, ensobrados, bueno. Sí. Bueno, el silencio igual, te lo dijo todo, ¿no?
Perdón. No odiamos lo Estaba usando- suficiente a los periodistas. Sí, sí, Día sí, tras sí. día te encontrás Solo- con que, qué sé yo, epítetos incalificables por parte del presidente para con el periodismo en líneas generales, no están alineados con quienes opinan distinto. Después tenés un grupo de periodistas, ¿sí? De medios de comunicación, donde lo único que hacen es azuzar, si querés, o fogonear la posibilidad de que el gobierno se caiga. Cosa que sí, no va a 100%. acontecer, pero esto es así. 100%. ¿A dónde, más allá, no quiero desviarte yo del tema y de la consulta que me habías hecho? eh, lo utilizaba esto como un ejemplo. Digo, hay muchas libertades que acá tenemos que allá no tienen. No, por ¿sí? supuesto, por supuesto. Y Sí. había una sociedad demandando esas libertades. La esperanza de Estados Unidos era que, interviniendo, ¿sí? Sí. Y eliminando determinados objetivos, como eliminó al principio, Ujú. la sociedad se levante y haga un derrocamiento de un régimen que era cuasi dictatorial. ¿Por qué? Porque vos justamente adentro de Irán, por ejemplo, las mujeres no tienen los mismos derechos No, que los hombres. Las para mujeres no nada. pueden caminar libremente, las mujeres no pueden, por ejemplo, manejar un auto, las mujeres no pueden expresarse libremente, no pueden andar en la calle sin su cuerpo enteramente cubierto. Hay muchas menos libertades en Irán que, por ejemplo, en Argentina. Entonces Estados Unidos esperaba que la sociedad se levante, ¿sí? Porque entendía que el contexto daba para eso. Lo que pasó fue que la sociedad se levantó, pero el Estado reprimió. Reprimió asesinando a miles y miles, claro. Y esa represión claro. lo que generó es que vuelva el miedo a la gente y decir, che, pará, porque si salgo me van a matar. Me quedo en casa, ¿no es cierto? Claro, por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Entonces eso generó que de nuevo estemos al día de hoy en guerra. Recordemos que Estados Unidos decía, esto es una guerra de 3 semanas, nada más, y ya pasaron 2 meses. Sí, tal y acá cual. seguimos. Sí, por supuesto. Entiendo, lo que puedo ver es, hoy Estados Unidos se ve empantanado en una situación que pensaba que ya iba a haber terminado y no le está pudiendo dar un cierre final. ¿Sí? No, para nada. ¿Y por qué crees que no le puede dar este cierre los Estados Unidos de Norteamérica? Porque salió de la manera que no querían que salga. Es un resultado impensado. Claro. La población se atemorizó y dejó de salir a la calle. Incluso hasta el propio el heredero al trono de Persia, que era que está refugiado en Estados Unidos, incentivó a que la gente salga a la calle. Bueno, ahí está. Sigue en Estados Unidos el heredero al trono y la sociedad iraní se volvió a quedar en sus hogares por el miedo a ser asesinado. Claro. Que está bien tener miedo a ser asesinado, sí, por supuesto. No, porque vos salís a la calle y por más que salgas con un montón de gente y que eso te genere un escudo, no sabés quién termina muerto y quién sale vivo de esa. No, bajo ningún punto de vista. No, totalmente de acuerdo con vos, ¿Querés que hagamos un paneíto por la Argentina? Por favor, dale. A ver, la agenda política que se está manejando en la República Argentina, ¿no la considerás extremadamente pobre y soporífera? A ver, bien, es una buena pregunta. Sí. Te voy a decir lo que siento en el último tiempo. Sí, por favor. Post elecciones se volvió a recuperar una cierta confianza, con el resultado de las elecciones se recuperó una confianza del mercado para con las decisiones políticas, ¿no? Sí. El mercado volvió a confiar. Recordemos un poco de inestabilidad, ¿sí? Previo a las elecciones, que subía un poquito el riesgo país, bueno. Eso la disparada del dólar. La disparada del dólar, sí. Había algunos sucesos de incertidumbre. Post elecciones se recuperó esa confianza, el mercado volvió a confiar, ¿sí?
y la inversión volvió a Argentina, ¿sí? Porque se habían frenado algunas inversiones, y se estabilizó nuevamente el dólar. Particularmente hoy tenemos algunos procesos inflacionarios porque ahí tenés muchas tarifas que todavía están desactualizadas, algunos precios que se están acomodando, ¿sí? Y tenemos esto de la guerra en Irán, que genera de nuevo la escasez de petróleo y genera que suba, ¿sí? El precio del petróleo. Y eso impacta sobre todo la economía, porque sencillamente cualquier bien que se tenga que transportar de un lado a otro, se transporta en un vehículo que utiliza combustible, tan sencillo como eso. Entonces genera un impacto en toda la economía. Eso, le impactó un poco al gobierno, ¿sí? Todas estas condiciones impactaron un poco sobre el gobierno. Sí. Y en el último tiempo han venido algunos escándalos, ¿sí? Que ni tiene sentido mencionarlo porque todos sabemos de lo que estamos hablando. Conocimiento, sí. Que generan que la agenda no la marque el gobierno, ¿sí? Cuando vos decís hay pobreza de agenda, es porque en el último mes y medio, digamos, el gobierno perdió la capacidad de imponer agenda, y esa agenda parte la impusieron los medios. La oposición no ha impuesto agenda, porque la realidad es que la oposición tiene mucha pobreza, como vos bien decís, de propuestas. La realidad es que no hay ninguna propuesta. No hay propuestas. Y ahora que el jefe de gabinete volvió a dar una conferencia de prensa y a mencionar, queremos mandar estos proyectos y estamos evaluando estos proyectos para presentarlos en el Congreso, que tienen que ver más con una reforma electoral. Y de cuestiones de ficha limpia, está volviendo a tomar el control de la agenda, de a poco. Entonces, ¿hay pobreza de cuestiones políticas que se tratan en el día a día? Creo que sí, y creo que eso ha sido porque en el último mes y medio hubo un impacto mediático de todos los escándalos que hizo que el gobierno se tambaleó un poquito, en el sentido, no en el sentido de perder un gobierno, sino de verse desacomodado según sus planes, ¿no? Sí, tal cual. Sí, está clarísimo. Ahora te quiero consultar con respecto a la reforma electoral, a la cual hacías hincapié, y quiero conocer cuál es tu óptica con respecto a la eliminación de las PASO. Ficha limpia, me parece que todos estamos de acuerdo. Y ahí vamos a ver quién levanta la manito, como ya lo vimos, veremos. Pero con respecto al tema de la eliminación de las PASO, ¿cuál es tu mirada? Mira, particularmente yo estoy a favor de la eliminación de las PASO. Sí. Eso es una posición netamente personal. Es una encuesta carísima, de 200 millones de dólares. Claro, por 2 o 3 razones. Primero, que es una encuesta carísima, ¿sí? Segundo, porque fue un invento generado por el kirchnerismo, sí, para dilucidar las dudas internas que tenían sobre quién era el candidato y que el mayor candidato vaya a la elección. Pero siempre fue verticalista. Siempre fue verticalista, pero lo hizo el kirchnerismo a propósito para acomodar su propia necesidad, ¿sí? En su momento, cuando las crearon. Entonces, si los intereses son netamente de los propios partidos, pero resuelvan los problemas antes, y además, si querés hacer una interna, hacela con tu propia convocatoria, ¿sí? Y con tus propios afiliados. Te voy a dar un ejemplo. Las PASO, yo soy pampeano, ¿no? Sí. En La Pampa, las PASO no son PASO, son PAS, son primarias abiertas simultáneas, no son obligatorias. ¿Sabés qué es lo que pasa? La financia la provincia, ¿sí? Pero ¿quiénes van a votar? Como no son obligatorias, van a votar los afiliados a los partidos o aquel que tiene un interés particular de decir, participo porque quiero que gane el candidato que yo quiero. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh.
Sí, yo estoy alineado al igual que vos a que todo vuelva a la normalidad antes de las PASO. Es decir, cada partido dirimía si cuál era su candidato. Cada partido. Correcto, Listo, ya está. correcto. Sí, sí, ¿Sí? sí, 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 sí. Y Totalmente. la cuestión pecuniaria tenía que ver con cada uno de los partidos. Correcto, Y 100%. Entonces bueno, nos ahorramos plata y si tienen diferencias, muchachos, resuélvanlas antes, ¿sí? pero lógico, por Y supuesto. si quieren ir en una coalición, hagan un acuerdo antes o hagan un acuerdo de que, no sé, todos sus afiliados votan para esa coalición y el que más votado es el que termina representando la coalición, pero háganlo antes y con la propia, no con la de los No con la contribuyentes. nuestra. Exactamente, exactamente. Antonio, un placer enorme haber Por favor, dialogado con vos. Siempre un siempre es un gusto. gusto. Te, Lo te- mismo. te mando un abrazo enorme. Muchas gracias. Que Un sigas fuerte muy bien. abrazo. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós, adiós. Lo escuchás a Antonio Fratamico, politólogo, donde hizo un repaso muy interesante de lo que está aconteciendo en Medio Oriente. Eh, Según él, sí hay una tregua, pero extremadamente frágil. Según él, hay guerra. Y sí, yo estoy alineado también. Yo estoy alineado con el tema de las pasos, ni hablar, de paso digo, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Pero no estoy de acuerdo, porque es una encuesta, señores, es una encuesta que nos sale 200 millones de dólares a todos los argentinos. Ahora la pregunta es, ¿estamos en condiciones? No. Ficha limpia, vamos a por ella. Vamos a por ella. Y ahí van a quedar en evidencia quiénes son unos delincuentes y quiénes no. ¿O no, Darío? ¿Sí? Quiénes apoyan la ficha limpia y quiénes no. ¿Mm? Y luego, bueno, ya te digo, en el plano político de la República Argentina, como bien decía Antonio Fratamico, politólogo él, el gobierno perdió la agenda, la va a recuperar sin lugar a dudas, hizo tambalear la posibilidad de precisamente poner los temas o imponer los temas vinculados con el gobierno en el escenario de la República Argentina. Bueno, lo que aconteció con Adorni, el tema de los funcionarios que sacaron créditos, bueno, en fin, todo se está investigando todo. Pero fuera de eso, a ver, yo creo que el gobierno, sin lugar a dudas, la administración Milei va a retomar como actor principal todo lo relacionado con, insisto, lo que va a acontecer en la política de la República Argentina. ¿Con qué reformas? Bueno, tenemos la reforma electoral, paso, ficha limpia. Hay otro ítem que les pido mil disculpas, no lo recuerdo en estos momentos, pero reforma tributaria, sí, la reforma tributaria fundamental, entre otros proyectos que va a estar lanzando el gobierno nacional. Pero si vos me apurás, hoy cuando estaba haciendo el resumen, digo, señores, ¿qué está pasando? Adorni, salvo en lo económico, ¿no es cierto? Que hay algunos temas relevantes que tienen que ver con exportaciones récord del agro, exportaciones récord de petróleo, bueno, pero básicamente lo más relevante tiene que ver con este punto, ¿no es cierto? Después tenés que el gobierno nacional avanzó en el día de hoy con la reglamentación del régimen de incentivo a la formalización laboral, lo cual es un muy buen punto. Es un esquema que está incluido en la reforma laboral, ¿sí? Que, bueno, apunta básicamente a promover la incorporación de trabajadores al empleo registrado en el sector privado. Y básicamente, la norma fijó definiciones claves para la aplicación de este régimen, tanto en lo referido a los sujetos alcanzados como a los procedimientos administrativos y los beneficios
asociados, fundamentalmente para el empleador. Hay una fecha límite, bueno, en fin, para que los empleadores tomen empleados, ¿sí? Y los adhieran o no los tomen, ¿no? Hay muchos empleadores que tienen a sus empleados, bien digo, en un régimen de informalidad, porque con las cargas tributarias y todo lo que tenés que pagar te destruyen. Pero acá hay beneficios impositivos muy importantes, muy importantes.